Auspicia Informativo Farco. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la... Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. A esta hora las radios populares de todo el país nos enlazamos y compartimos con ustedes las noticias desde nuestra propia mirada. Primera edición de hoy, viernes 22 de septiembre de 2017. Se define en las próximas horas la continuidad o no del juez Guido Otranto al frente del caso Santiago Maldonado. Ayer se realizó una audiencia ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia en Chubut, donde tanto los familiares del joven como el Centro de Estudios Legales y Sociales reiteraron que quieren el apartamiento del juez por falta de imparcialidad, por no lograr avances, por desviar la investigación y también por el maltrato hacia la familia. El pedido para cambiar de juez fue apoyado también en la audiencia por el fiscal ante la Cámara de Comodoro Rivadavia, Norberto Belver. Así lo explicó luego de la audiencia la abogada de la familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia. Bueno, hoy se llevó adelante la audiencia de recusación, donde mantuvimos los argumentos que presentamos la semana pasada para recusar al juez Otranto y ampliamos en relación ya también a todas las arbitrariedades de la que fue objeto Sergio por el juez, la falta de información, el maltrato, el desprecio, dijo Sergio, que le había sentido que le habían pasado, que manifestaba el juez hacia él. Así que el Ministerio Público Fiscal también apoyó la recusación, por lo tanto esperamos que de acá a 48 horas finalmente tengamos un nuevo juez en la causa. Recordemos que además el juez Guido Otranto está acusado de haber prejuzgado al decir en declaraciones al diario La Nación que para él la principal hipótesis es que Santiago Maldonado se ahogó y que no creía en lo que decían los testigos de la comunidad mapuche que aseguran que se lo llevó la gendarmería. Los jueces que deben tomar la decisión de apartar o no al juez son Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Eve Corchuelo de Uberman. Hoy se cumplen 52 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Las pruebas que hay hasta ahora demuestran el posible encubrimiento de todas las fuerzas y del poder político en cabeza de Patricia Bullrich y de Nochetti en relación a la desaparición de Santiago. Como familia, llegando a la conclusión, estamos convencidos de que a Santiago lo desapareció la Gendarmería. Y lo que no nos parece correcto es que todavía siga Gendarmería ahí apostada fuera del Los Cuyamen, siendo que la Gendarmería está cuestionada. Nosotros lo que exigimos es la aparición con vida de Santiago Maldonado lo antes posible. Aparición de Santiago ya. Vivo lo llevaron, vivo lo queremos. Ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. El gobierno nacional anunció que apoyará la prórroga de la ley que frena los desalojos de comunidades indígenas. Así lo expresó el jefe de gabinete, Marcos Peña, desde su cuenta oficial de la red de internet Twitter.
Peña dijo que acompañaremos la prórroga de la ley 26.160 pedida por las comunidades originarias. Seguiremos trabajando, dijo Peña, desde el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en el relevamiento de tierras que permita solucionar el tema. Ayer se realizó un debate público en el Senado convocado por el senador Fernando Pino Solanas, uno de los impulsores de la prórroga de esta ley. Allí, el representante de la Confederación Mapuche Neuquina, Jorge Nahuel, destacó la importancia de lograr esta prórroga ante el clima represivo que enfrentan los pueblos originarios. La propia ley 26.160 es una obligación de Estado y sin embargo estamos llegando al año 11 de su aprobación y con absoluto incumplimiento de parte de los gobiernos provincial y del gobierno nacional. Es fundamental entender que atrás de la no aprobación de la prórroga hay todo un clima de represión organizado. Imagínense que si, estando vigente la ley, hoy los territorios están militarizados y están violando todo tipo de procedimiento para ingresar. En nuestra región, en Neuquén, la semana pasada, realizaron 4 allanamientos en los territorios comunitarios. Los allanamientos fueron sin orden judicial y el argumento que hizo el comandante de Gendarmería que ingresó a los territorios es que ellos no estaban violando ningún domicilio ni ninguna propiedad porque no es a las casas que ingresaron, sino que estaban recorriendo el territorio. Entonces, a esta altura de la historia, con 25 años de reconocimiento constitucional y más años de vigencia del convenio 169, hay que estar explicando que el territorio comunitario es la propiedad privada o es equivalente a la propiedad privada de cualquier habitante de este país. Entonces, es sumamente urgente, es sumamente necesario que esta prórroga se logre, que esta prórroga se consiga, que los representantes del pueblo no le den la espalda a quienes lo votaron, a quienes dicen representar, y logremos el quórum que necesitamos para que esta ley sea prorrogada. La palabra de Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche Neuquina, ayer en el debate público que se realizó en el Senado, convocado por el senador de Proyecto Sur, Fernando Pino Solanas, uno de los que impulsa la prórroga de la ley 26.160. Recordemos que hace 2 semanas los senadores de Cambiemos y una parte del peronismo rechazaron prorrogar esta ley y prometieron tratarla en la próxima sesión, que va a ser la semana que viene. Las organizaciones indígenas de distintos puntos del país preparan una movilización al Congreso para el miércoles que viene, 27 de septiembre, cuando se trate. Esta ley, la 26.160, fue sancionada en 2006 y prorrogada en varias oportunidades. La norma ordena al Estado realizar un relevamiento territorial en todas las provincias para determinar cuáles son los territorios que pertenecen a las comunidades originarias. Además, prohíbe que mientras se haga ese relevamiento se realicen desalojos. Estos relevamientos no fueron concluidos en todas las provincias y la ley, luego de su última prórroga, vence el 23 de noviembre. Como decíamos, el jefe de gabinete Marcos Peña prometió que el gobierno apoyará la prórroga. Los estudiantes de Buenos Aires ratificaron las tomas que mantienen en 30 escuelas. Fue luego de analizar la reunión con la ministra de Educación porteña Soledad Acuña, una reunión lograda por la mediación de la Defensoría del Pueblo, en la que no obtuvieron respuesta. Recordemos que ellos llevan cerca de un mes de protesta en rechazo a la reforma denominada Escuela Secundaria del Futuro, que incluye la obligación de que los estudiantes cursen parte de sus materias en empresas privadas. El gobierno porteño dice que serán prácticas educativas. Los estudiantes aseguran que será trabajo gratis en esas empresas. Así se expresaba la estudiante Antonella Giuso en la conferencia de prensa que brindaron ayer. No se respetó la voz del estudiantado, no nos dan, voz para pertenecer también a esta nueva escuela. Y por eso también es que la estamos rechazando, porque a los estudiantes se nos corrió en un segundo plano, al igual que a los docentes y a los directivos, y estamos exigiendo una prórroga para en el 2018 poder discutir cómo va a ser la nueva escuela, cómo va a ser en un futuro, porque ellos lo que planean es implementarla sobre los colegios que se le caen los techos encima. Entonces, primero hay que hacer
pasos primordiales para poder llevar una reforma curricular de este tipo, de esta modalidad. Por eso también estamos en contra. Pero bueno, expresarle nuestro mensaje a toda la sociedad, a la ministra, a todo su gabinete, que nosotros estamos dispuestos a abrir el diálogo, que adentro de las escuelas se está debatiendo con qué medidas seguir, cómo vamos a seguir este plan de lucha, pero que también necesitamos una respuesta por su parte, porque si sigue, digamos, con la misma postura de no firmar actas, de no darnos una respuesta concreta, entonces nosotros seguiremos con la misma postura que estamos llevando adelante, que son las tomas de los colegios. Hay que recalcar que uno de los puntos que más critican los estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires es que no se permitió la participación de ellos ni de los docentes en esta reforma que se intenta imponer y que además no hay información accesible, que sea pública, sobre los detalles de su implementación. Por eso piden que se prorrogue su inicio previsto para el año que viene y que se abra la participación. Encontrarnos en Facebook. facebook.com/Farco Argentina. Mientras tanto, el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, en lugar de aportar a la solución del conflicto en Buenos Aires, agregó un poco de leña al fuego. En su paso por la ciudad de Neuquén, criticó duramente las tomas y a los que cuestionan la reforma educativa porteña. Nos informa nuestro compañero Marcelo Pascucio desde la capital neuquina. El ministro de Educación de la Nación criticó la toma de escuelas. El ministro nacional de Educación, Alejandro Finocchiaro, visitó Neuquén capital para dejar inaugurado un edificio escolar. En su discurso, puntualizó que Neuquén le da un ejemplo al país con escuelas abiertas, no como en otros lugares donde están paralizadas. El funcionario aseguró también que hay un montón de haraganes intelectuales que siempre van a criticar desde la tribuna. ¿Qué mensaje tan potente están enviando ustedes aquí desde esta provincia a toda la nación argentina, cuando un día que es festivo para los estudiantes, ellos están aquí presentes, con la escuela abierta, cuando en otros confines de esta patria hay quienes paralizan a la escuela y le impiden a los alumnos ejercer su legítimo derecho a la educación? Y no se preocupe, director, que hay un montón de haraganes intelectuales que siempre van a criticar desde la tribuna y la palabra a los que con ellos intentan cambiar el mundo. Desde Neuquén capital para Farco les informó Marcelo Pascucio. Y mientras esto decía el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, y mientras los alumnos porteños defienden con toma su derecho a la educación, en el noroeste cordobés los estudiantes también se comprometen con la educación y con la realidad que los rodea. Nos informa nuestra compañera Pilar Ferrería desde Radio Garabato de San Marcos Sierras. Buenos días a los compañeros y a la audiencia del informativo Farco. Como sucede siempre en septiembre, estos han sido días de celebrar el Día del Estudiante y también de recordar a los estudiantes víctimas de la última dictadura en la Noche de los Lápices. En el noroeste cordobés, los y las estudiantes de los terciarios de Cruz del Eje abren sus propuestas a la comunidad. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Realizaron actividades abiertas, como una charla sobre los 20 años de la Pueblada con cortes de ruta, protagonizada por los vecinos y vecinas de Cruz del Eje en el año 1997. También invitaron a integrantes de la organización La Poderosa y proyectaron el documental Ni un pibe menos. El estudiante Pablo Cafure contó a Radio Garabato el sentido de la convocatoria. La experiencia que vienen desarrollando ellos tanto en la cuestión de educación popular como la de construir una agenda mediática que contrarreste la información de los medios hegemónicos, la veíamos como una posibilidad. Los centros de estudiantes terciarios además desarrollan actividades en barrios de Cruz del Eje, como el trabajo en huertas y murga. Jimena Baigorrí, estudiante del profesorado de Historia, contó a Radio Garabato el sentido de esta tarea. Esto como estudiantes nos sirve para tener un contacto con la realidad del día a día, saber lo que son los barrios de Cruz del Eje, conocer la realidad de los pibes a los que vamos
y después tenemos al frente cuando tenemos que dar una clase, saber si ese pibe comió el día anterior o puede desayunar. Como estudiante, creo que lo importante es el contacto con la realidad, salir, ver y conocer. Y si me voy a otra ciudad, a hacer lo mismo. Encontrarnos con gente que tenga ganas de hacer cosas por los demás. Principalmente con los vecinos, porque si no, no se podría hacer con vecinos del barrio. Luego nos encontramos con chicas de trabajo social. Estaban haciendo las pasantías y sumaron el laburo en Huerta, los centros de estudiantes y el movimiento campesino de Córdoba. Con un deseo de muy feliz día a todos los y las estudiantes, informó para Farco la Radio Garabato, el aire comunitario de San Marcos Sierras. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, viernes 22 de septiembre de 2017. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspició Informativo Farco. Acá tiene su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.